Gracias, Dani. Bendiciones a todos. Incline su rostro y oremos para recibir el mensaje en esta noche. Padre, te damos gracias por tu palabra en este tiempo. Gracias por lo que vas a hacer esta noche, Dios, porque sabemos que tú vas a levantar nuestra vida, bendito Rey. Vas a nutrirnos con tu palabra, vas a darnos ese gozo, pero también esa dirección, Señor, que necesitamos para este tiempo. Bendecimos tu palabra, Señor, la tomamos en nuestro corazón como directamente de tu boca, Padre Santo, con humildad, con sencillez de corazón, y permítenos ponerla en práctica en el nombre de Jesús. Amén y amén. El otro día iba por el centro y veía una señora de edad, tal vez de unos más de 70 años, con un cochecito lleno, pero repleto de cosas. Tal vez su vida entera iba ahí y se salía por las esquinas las cosas y arrastraba a otras y llevaba unos cuantos perros a su tiempo. Y pensé en ella en ese momento. Pensé que nosotros también a veces somos así, ¿no? Aunque no sea físico, pero espiritualmente muchos de nosotros nos vemos así, con una carga inmensa de cosas caminando por la vida. Jesús le dijo a sus discípulos en el libro de Lucas en 9:23, les dio una expresión acerca del precio de seguirlo a Él, ¿no? Y dice: el que quiera venir en pos de mí, néguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. Y es que de verdad la vida cristiana primero es una invitación, ¿no? Jesús les hace una invitación, y la vida cristiana es una invitación para todo aquel que quiera venir y encontrar en este estilo de vida el sentido de lo que Él es, de cómo fue creado, de quién es Dios. Pero realmente muchos no aceptan la invitación, pero aquellos que, al igual que los apóstoles dejando sus redes le siguieron, aceptamos ese desafío. Tenemos que entender que esa invitación tiene unas condiciones internas que más vale que aprendamos a vivirlas, ¿no? Más vale que aprendamos a sortearlas, a vivir esta dinámica de lo que dice Jesús allí. El que quiera venir en pos de mí, es decir, todos pueden venir a seguirme, todos podemos estar en la presencia de Dios, todos podemos venir a la iglesia, pero hay algo que a veces contradice el evangelio que tal vez nosotros hemos escuchado los últimos 50 años hacia atrás, y dices: niéguese a sí mismo. ¿Qué tal esa promoción en televisión que dijera: niéguese a sí mismo y venga redención? Creo que no es muy bueno para publicitar la venida a una iglesia, ¿no? Pero realmente, a pesar de que nosotros prediquemos el evangelio de la buena noticia, y que la buena noticia realmente es una perspectiva a futuro de todas las promesas de Dios sobre nosotros, pero sí de verdad necesitamos negarnos a nosotros mismos, a el yo. El Señor les está diciendo a sus discípulos que el estorbo más grande que existe de cualquier persona que quiera seguir a Jesús, porque ese es nuestro desafío a diario, ¿no? Seguirlo, no que Él nos siga. El tema es que nosotros nos levantamos todas las mañanas y le decimos al Señor: sígueme. Ven a mi trabajo, Señor, ven a mi escuela, ven a mi universidad, ven a mis actividades. Pero qué interesante sería algún día poder renunciar a todo y decir: Señor, hoy vamos a cambiar la dinámica. Avanza tú primero. Hoy yo te sigo a ti. Sigo tus pasos. ¿Hacia dónde quieres ir? ¿Por dónde quieres hacer las cosas? Y para evidentemente poder seguir a Jesús, hay en efecto una negación a nosotros mismos que el Señor Jesús les advierte a ellos. No puedo viajar con tu yo, no puedo viajar con tu carrito lleno de cosas y los perros siguiéndote, no puedo viajar con tus recuerdos, no puedes viajar conmigo con esa maleta tan grande, no puedo viajar con tu pecado, no puedo viajar con tus maletas pesadas, no puedo viajar con tus relaciones tóxicas, no puedo viajar con tus heridas. Y es por eso necesario que te niegues a ti. ¿Cómo me niego yo a mí mismo? Mira, negarse a nosotros, por ejemplo, en el matrimonio significa poner las necesidades de nuestra pareja por encima de las nuestras.
Eso es negarnos a nosotros mismos en el matrimonio. Es darle de comer primero a nuestro esposo, a nuestra esposa, que a nosotros mismos. Es cederle el gusto de elegir el plato a ella. Es cederle el puesto de la cama. Es decidir si quiere ver el partido de Colombia a Brasil o la Rosa de Guadalupe. Es cederle la elección de a qué lugar de vacaciones ir. Eso es negarse a sí mismo, y te das cuenta cómo en el ejercicio de la práctica realmente negarse a sí mismo es hasta algo gracioso, ¿no? ¿Quién quiere negarse a ese tipo de cosas? ¿Quién está dispuesto a ceder para hacer feliz a otra persona? Jesús lo expuso como la palabra de Dios lo expone en cuanto a Juan el Bautista. Dice: es necesario que yo mengüe para que Él crezca, que yo deje de ser tan famoso. Es necesario que yo incluso muera decapitado. Es necesario que yo no ocupe los lugares de rango. Es necesario que yo no dé las grandes profecías para que Jesús, el Hijo de Dios, crezca. Eso es negarse a uno mismo. Y es un ejercicio en el cual el cristiano casi no está entrenado. Pero quiero decirte que he aprendido en el tiempo que hay dos áreas importantes en las cuales nosotros como personas sí que Dios nos trata en ese negarnos a sí mismo. Es decir, a través de esos pequeños ejercicios diarios de negación, Dios nos permite cada día seguirlo más lejos a Él. Y es en el matrimonio definitivamente, pero también, por ejemplo, con los hijos. Dos cosas que yo hice en la vida, que son las más importantes, pero también las más arriesgadas, y algunos dirán que las no tan acertadas, fue casarme y tener hijos, ¿no? Porque cuando yo le cuento a mis amigos del pasado, o cuando ellos ven mi historia, pues dicen: este tipo era completamente diferente a lo que es hoy, ¿no? Él era libre, iba a donde quería, no le rendía cuentas a nadie, llegaba a la hora que quería a su casa, decía que los niños deberían irse de los 2 a los 18 años a Marte y llegar ya con carrera y profesión a la Tierra y no gastarse el oxígeno de nosotros los que producimos. En fin, un montón de cosas egoístas y extrañas pensaba aquel hombre, que por la voluntad de Dios tiene que tomar la decisión de negarse a sí mismo en el matrimonio y en la crianza de sus hijos para poder hacer el ejercicio de seguir a Jesús. Es decir, que cuando el Señor te pide a Él que lo sigas, te está poniendo las circunstancias enfrente tuyo para que a través de ellas empieces a negarte. ¿Okay? Negarse para seguir a Cristo no es dejar de ir a vacaciones para ir a un campamento, aunque sí. Pero tampoco es dejar de comer para llevarle alimento a los niños de La Guajira, aunque también. Pero en primer lugar, negarse a sí mismo, el ejercicio práctico de la negación, en primera persona está en el prójimo, porque la palabra de Dios dice: el orden de las cosas es amarás a Dios y amarás al prójimo. Y el prójimo no es las naciones, no son los niños del África, es la persona que tenemos más cerca. A veces Dios nos pone a negarnos a nosotros mismos con nuestros padres, con nuestros familiares, con el roommate que vivimos, con el jefe que tenemos, la persona más cercana que tengas. Dios la va a usar para que te niegues, para que hagas ese ejercicio de morir al yo. Cuando tenemos hijos, y sobre todo hijos adolescentes, significa anteponer nuestras necesidades, anteponer nuestro criterio, nuestro conocimiento para disponernos a comprender, escuchar, guiarlos en decisiones que aunque para ellos no son, que para ellos son supremamente asertivas, sabemos que están totalmente equivocados. ¿Sí le ha pasado eso con adolescentes? Que ha tenido que seguirlos a locuras que sabemos que terminan mal, pero igual hay que seguirlos y ver cómo terminan mal junto con ellos. Así es la vida, es negarnos a nosotros para que otro viva. Cuando como padres nosotros criamos hijos, prácticamente estamos entregando el 50%, si no más, de nuestra vida a 16, 17 años de crianza a un ser humano que nunca, escúchenme, nos lo va a regresar.
Jamás. No hay retribución de parte de un hijo al padre. No hay cómo, a los que son hijos aquí, pagar lo que los padres han hecho por nosotros. No tenemos cómo. No hay cómo devolverles. No hay una forma, no hay una medida, no hay una cuenta. Y por eso ser padre es negarse. Ser padre es morir. Por eso la invitación que yo siempre les hago a los que van a tener hijos o quieren tener hijos es: niéguense a sí mismos. Níguense a sí mismos. ¿Sí? Prepárense para varios años en sus vidas de descenso y no de ascenso. Varios años en sus vidas de retroceso y no de adelantarse. Varios años en su vida de no emprender, sino sostener. Eso es tener hijos, es un sacrificio. Y fíjate que desde la esencia profunda de Dios cómo Él se manifiesta con su amor por nosotros, teniendo muchos hijos. Entonces, si hay alguien que desde la esencia eterna sabe qué es la negación, es el Padre. Si yo fuera Dios, no los hubiera tenido a ustedes. No los hubiera tenido a ustedes. Y te aseguro que si tú fueras Dios, tampoco lo hubieras hecho. Pero el Señor se negó a sí mismo desde su identidad celestial, omnipotente, grandiosa. Se negó a sí mismo reduciéndose a la forma de un humano para que nosotros pudiéramos ser hechos sus hijos. Ahora, ese negarse a nosotros realmente involucra a otras personas. Yo no me puedo negar a mí mismo con mí mismo, ¿cierto? ¿Cómo me puedo negar a mí mismo con mí mismo? Tengo que negarme a mí mismo con otros. Y es por eso que las personas que Dios está poniendo alrededor de tu vida cumplen el ejercicio del morir al peor enemigo que hay de todos, el yo. El ser yo se opone totalmente a Dios. Es el antagonista de esta historia, no es precisamente Satanás. Es el yo, es las ganas de yo pretender, de yo hacer, de yo crear, de yo producir, de yo emprender, de todo yo se opone fuertemente a Dios. ¿Por qué? Porque no es que Dios quiera aplastarnos y destruirnos hasta dejar absolutamente nada de nosotros. No, es que Dios quiere enseñarnos la forma de seguirlo, ¿ok? De seguirlo. Y hay algo maravilloso en el seguir a Jesús. Yo no sé si tú quieres seguir los caminos que estás siguiendo hasta el día de hoy, recibiendo los resultados que has recibido hasta el día de hoy. ¿Has recibido excelentes resultados? Dime la verdad. Yo quiero decirte que no, porque si no, no estarías aquí. Tal vez estarías en otra nación, qué sé yo, en París, emprendiendo, fundando cosas por el mundo, ayudando a las personas. Pero evidentemente nuestros caminos no han sido caminos que nos hayan llevado al lugar donde nosotros desearíamos llegar. Y por eso estamos en la iglesia. Por eso la Biblia dice que Él no rechaza un corazón contrito y humillado, porque la única forma de realmente llegar al Señor es así: quebrados, contritos, humillados. Si estuviéramos bien plenos, grandes, gloriosos, no seguiríamos las ideas y los planes de Jesús. La mayoría de veces, aquellos que responden al llamado de Dios es porque han sido totalmente quebrados y sus sueños han sido diluidos en nada. Así nos pasa a los que queremos seguir a Jesús. Y yo sé que suena una historia trágica al principio, pero trae un trasfondo muy esperanzador. Y es que dice: mis caminos no son vuestros caminos, son más altos que los suyos. Mis pensamientos no son sus pensamientos, son más grandes y altos que los suyos. De tal manera que Dios lo que nos está diciendo es: niégate a esas pequeñas ideas y planes y toma lo asombroso, grandioso e insondable que tengo para ti. Y muchos dirán: Señor, dame una prueba, muéstrame un poco de eso, a ver si yo entrego esto que tengo. Y son cristianos Tarzán. Hay muchas hermanas en la iglesia, existen las hermanas Tarzán, que no sueltan un bejuco hasta coger el otro bejuco. Pero resulta que con el Señor no funciona así. Con el Señor tienes que aprender a negarte, a soltar para
aprender a vivir en esa temporada de fe, en esos minutos de fe, en esos 3 días de muerte y resurrección en los que Dios prueba a cada uno de nosotros a ver dónde están puestos nuestros ojos. De otra manera, ¿para qué la fe? ¿Para qué la esperanza? ¿Para qué esa conexión a través de las pruebas con Dios? Pues sencillamente Dios nos soltaría todo el paquete desde el principio, lo tomaríamos y arrancaríamos. Pero ni siquiera el padre Abraham se le dio el diseño desde el principio. Dios le dijo: vete de tu casa y de tu parentela y ve a un lugar que te mostraré en el futuro. Niégate a tu seguridad, niégate a tus ideas, niégate a tus formas y sígueme. En segundo lugar, dice la palabra de Dios: tome su cruz. ¿Qué significa la cruz? El significado más práctico de la cruz en la época de Jesús es la palabra maldición. Todo aquel que moría crucificado era maldito. Era la forma más grotesca de ser sacrificado en el primer siglo. Eran sacrificados violadores, mutiladores, hechiceros, prostitutas, herejes, violentos, sediciosos, personas terribles del primer siglo eran puestas en una cruz, y la cruz era puesta como señal de advertencia a todo aquel que la veía para que no rompiera las reglas de la institución romana. De tal manera que cuando el Señor dice tome su cruz, ¿qué cruz está diciéndonos el Señor? ¿La de Él? No, el Señor está hablando que nosotros, para seguirlo a Él, necesitamos tomar todo aquello que tal vez nos avergüenza, nos maldice, nos arrepentimos, nos lleva con condenación, pero tenemos que tomarlo y con el peso de ello seguir al Señor. ¿Por qué el Señor no nos liberta completamente? ¿Se han dado cuenta de eso? Que el proceso de la santificación en el Señor es gradual. No es que tú llegas a la iglesia y soplan en tu cabeza y te libertan y ya quedas hecho un ángel, un predicador y un apóstol. No, es un proceso. Es un proceso en el cual, al igual que Jesús, yendo al monte de la calavera, cargamos esa vergüenza, cargamos ese pasado, cargamos un montón de cosas que tenemos que ir renunciando en el camino, hasta llegar al lugar donde Él mismo, escúcheme, Él mismo termina pagando por todas estas cosas. ¿Qué es lo interesante de seguir a Jesús? Lo interesante de seguir a Jesús es que el Señor no nos está tomando en cuenta esa cruz. Solamente nos está diciendo: recoge eso, toma tus dificultades, toma tus luchas, toma tu enfermedad, toma tu situación económica, toma eso que no te bendice, sin importar lo que sea. Niégate ahora. ¿Por qué? Porque ese tipo de cruces a veces son una excusa para seguir al Señor, ¿no? ¿Cuántos no le hemos dicho a Dios: Señor, yo no estoy listo, yo estoy en pecado? Y es que ¿cuándo te vas a santificar completamente? El día de tu muerte será, porque todos nosotros hemos pecado, dice la palabra. Es decir, no significa que esto sea una licencia para pecar, sino que nuestra condición de pecado será una condición con la que tendremos que cargar hasta el día de nuestra muerte, y somos justificados solamente por el que va delante de nosotros, que es Jesús. No somos justificados por lo que hagamos, por lo que digamos, por el apellido que tengamos. Somos justificados porque Él delante de nosotros es perfecto, es santo, es todopoderoso, y con su sangre pagó el precio para que nosotros, a pesar de nuestras debilidades, pudiéramos seguirlo en el camino. ¿No le parece maravilloso? Alguien que pague el tiquete, alguien que te dé la entrada, alguien que te dé la visa, alguien que te dé la categoría, el nivel de seguirlo a pesar de lo que tú eres, a pesar de lo que yo soy. Mira, la Biblia dice: no es que nosotros seamos capacitados en algo, sino que el Señor mismo nos capacita. Es por eso que el Señor les dice: no, tomen su cruz ahora,
no en 10 años, no en 20 años, ahora. Niégate a lo que te impide caminar conmigo en ese sueño grande que tengo para ti y sígueme. Yo tenía una manera de pensar cuando era un jovencito muy particular frente al llamamiento, porque a mí me llamaron al servicio a los 18 años y yo me reí en aquel entonces cuando profetizaron sobre mi vida, que iba a ser pastor, que iba a ir a las naciones. Todo este tipo de cosas a mí me causó mucha gracia, porque por dentro decía, ¿cómo se nota que esa señora no tiene ni idea con quién está tratando? No tiene ni idea el personaje que hay aquí, toda la historia, toda la trayectoria, todo el orgullo, todo el material que hay que deshacer para que lo que ella está diciendo se llegue a cumplir. Y yo decía, dentro de mí seguro, yo decía, bueno, pero igual yo no me puedo resistir a un Dios tan poderoso, porque creía en Dios, ¿no? Y decía, pero por ahí a los 50 años voy a pastorear. Así lo ponía yo, así ya se lo ponía a Dios. Por ahí a los 50, y como yo siempre he sido un hombre muy perspicaz, y le decía, y por si acaso, Señor, por si se te ocurre, por ahí a los 45 me caso. Antes ni se te ocurra. Porque yo quería mi vida, la amaba, la apreciaba, la atesoraba. Lo mismo que cada uno de ustedes, ¿no? Pero encontrar significado en seguir a Jesús es perder la vida para hallarla en Él. Esta mañana tenía una entrevista en una emisora, en la emisora CBR, y me preguntaron cosas, me sacaron mi pasado, ¿no? Y entonces me preguntaron cosas como, por ejemplo, ¿qué pasó con la música, pastor? Hace unos años no vemos que no publica nada. Y entonces le conté la historia, les dije, miren, lo que pasa es que hace como 4 años o 4 años y medio el Señor me puso en disciplina, sí. Y me sentó y no pude hacer más música por un tiempo. Y no la hice y me dolió, claro que sí. Yo seguí tocando en mi casa solo, pero lo que más me gustaba, que era componer y hacer canciones, pues finalmente no tenía ni siquiera la fuerza para hacerlo y me dolía tocar un instrumento. Entonces asumí que estaba bajo una disciplina del Señor por haber puesto la música tal vez en primer lugar que las cosas que Él me había demandado, que es seguirlo. Y asumí que era un niéguese a sí mismo. ¿A cuántos Dios nos ha pedido cosas que realmente nos gustan? ¿Ah? ¿Sabes qué pasa cuando Dios te pide cosas que realmente te cuestan y te gustan? Empiezas a seguir a Jesús. Ese es el punto neural de este mensaje. Que negarnos a nosotros mismos no significa madrugar un poco más. Negarnos a nosotros mismos no significa dar el 10% de un 100% de economía. Negarnos a nosotros mismos no significa trasnochar un poco para orar algo o dejar de ver algunos programas. Negarnos a nosotros mismos realmente es sacrificar en el altar de la obediencia aquellas cosas que realmente hacen parte del yo. ¿Qué es lo que hace parte del yo? ¿Qué es lo que realmente te construye a ti como persona? Aquello que tú dirías, no, esto no lo entrego jamás, esto es lo que yo soy. Para algunos es su empresa, yo sé, para algunos es su carrera, para otros será su novia, para otros serán sus hijos. Pero todos estos elementos, lo interesante es que son tuyos, pero no son tú. Voy a repetírtelo otra vez. Lo interesante de todas las cosas que nos rodean, que creemos que conforman nuestra personalidad, nuestro ser, son nuestras efectivamente. Es mi ropa, es mi hija, es mi casa, pero no son yo. ¿Están de acuerdo con eso? Y cuando el Señor está hablando en este texto, está hablándonos es del yo, no de las cosas. ¿Viste? No está diciendo deja tu carrera a un lado, no, está diciendo deja tu yo a un lado. De pronto la carrera pueda venir en otro tiempo, en otro lugar, en otro momento, pero ahora necesito es lo que está dentro de todas esas cosas que son tuyas, que piensan que construyen tu ser. En realidad tu ser es independiente de todo ello. Mira tu mano, por ejemplo, un segundo, mira tu mano, así, mírala.
esa mano es tuya, ¿cierto? ¿O es de alguien más? Te pertenece. Pero esa mano eres tú. ¿Por qué no? Si está ahí. Ay, entonces córtesela. Le sobra. ¿Ah? Esa mano es tuya, pero evidentemente no eres tú. A eso es lo que el Señor se está refiriendo. No me interesan los accesorios que rodeen tu vida, lo que a tu vida le dé significado alrededor tuyo. Me interesa el yo, me interesas el tú, lo que está adentro de toda esa colección de pertenencias que se llaman o que tú llamas ser, persona. Y cuando nosotros realmente entregamos eso, empezamos a seguir a Jesús. Empezamos a darnos cuenta que nuestros caminos empiezan a ser más altos de lo que pensábamos. Se lo pongo en un simple ejemplo muy fácil, y es cuando yo entregué aquello que me daba identidad, que es la música. Durante toda mi vida, quiero decirte, la música me ha dado identidad en mi forma de vestir, en mi forma de hablar, en mi forma de cantar, en mi forma de pensar, en mi forma de actuar. No podía vivir sin tener una banda sonora en mi cabeza hace 4 años atrás. Te lo prometo, es que el cambio fue profundo, porque el yo es un personaje también que está bien en lo profundo, a veces escondido a través de capas y capas y capas de pertenencias que simplemente lo único que hacen es recubrir y encorazar lo que es una persona. Y eso me daba identidad terriblemente, tremendamente. Me daba energía para trabajar, para hacer cosas, inspiraciones. Y llevo exactamente 4 años sin escuchar música. Aunque tú no me lo preguntes, y sé que de pronto para ti no es muy importante, pero antes escuchaba música. Cuando te digo que escuchaba música, es que era un melómano. Es decir, que me levantaba y empezaba a sonar donde fuera. Me acostaba a dormir escuchando música. Tenía banda sonora para levantarme y banda sonora para acostarme. Hacía música todo el día. Y de un momento para otro la música se apagó. Es decir, yo fui a retomar nuevamente la música que escuchaba, y había algo que no me conectaba. Había algo que no me identificaba con ello y no podía entender qué era. Era como si el yo construido a través de ese vestido hubiera muerto, si hubiera desaparecido, si hubiera negado a un nivel tan profundo que ya ni siquiera yo lo pudiera reconocer. ¿Ok? Y me empecé a negar a eso y a permitirme otras posibilidades. ¿Ok? Porque lo interesante de negarse a uno es que hay una multiforme gracia de Dios frente a nuestros ojos de posibilidades. Y para los que no tienen absolutamente nada en la vida, ni nada que negarse, tremendamente afortunados. Porque toda esa multiforme gracia de posibilidades es ganancia. Así que ustedes no tienen que negarse a nada. Ustedes tienen que seguir es a Cristo. Y ya. Pero aquellos que realmente Dios llamó y tenían que morir a algo, como Abraham, a un Isaac, como Sansón, al don de la fuerza, como David, a su estima, como José, a su familia, a todos aquellos que Dios llamó y realmente les dijo: niéguense para seguirme. Dios les dio un sinnúmero de posibilidades enfrente, y ahí se me abrieron ese sinnúmero de posibilidades, entre ellas la que ustedes saben, hablar de matrimonios, un tema que para mí era inhóspito, pero se empezó a convertir en una cátedra en los caminos más altos de Dios y en los pensamientos más altos de Dios. Me negué, renuncié, lo dejé a un lado, y Dios hizo mucho más de lo que yo podría imaginar. No dejé la música, no dejé mis sueños, no.
No los dejaré de hacer. No se ilusionen. Lo que hice fue negarme al yo. Lo que hice fue decirle a Dios: Dios, ok, te doy el sí a ti y el resto de cosas las suprimo. No sé por cuánto tiempo, no sé por cuántos días, no sé por cuántos años, pero ahora el sí es tuyo, Señor. Así que, amados, Jesús nos hace una invitación a través de estos versículos a descubrir otra perspectiva afuera del yo, afuera del egoísmo, del egocentrismo, de nuestros planes. Y quiero decirte, todos tenemos un yo al cual negarnos, todos. Yo no sé cuál sea ese yo tuyo. Lo que marcaba mi identidad era lo que te acabo de decir. Después Dios me regresó todo, así como Dios le regresó todo a Abraham, así como Dios le regresó su fuerza a Sansón, así como Dios le regresó todo su señorío a José, así como le regresó Dios absolutamente todo y el doble a Job. Dios me regresa todo, porque Dios no es deudor de nadie, ni es ladrón, ni vino a quitarnos nada. El ladrón es el otro. Pero el negarnos a nosotros mismos hace que cada cosa de nuestra vida caiga en el lugar justo del plan y el destino de Dios. Por eso yo siempre soy partícipe de negarnos. Por eso es mejor que seas partícipe de callar, aunque tengas la razón, de bendecir aunque te maldigan, de no cobrar aunque te estén robando. Eso es negarse a sí mismo, ¿ok? De si das algo prestado, no lo pidas de vuelta. De portarte como un pastor. Y te voy a explicar qué significa eso. El otro día hablaba con una persona y le contaba cosas que nos hacen a nosotros los pastores, ¿no? Como robarnos, quitarnos la parte en los negocios, hablar mal de nosotros. Y esa persona me decía: pastor, pero usted tiene las pruebas, defiéndase, vaya y haga lo que tiene que hacer. Sí, yo tengo todo y lo puedo hacer, y si quisiera podría hundir a este tipo, pero soy pastor y los pastores no hacemos eso. ¿Estás entendiendo qué es negarse? ¿Es? Los que seguimos a Cristo aprendemos a ser como Cristo, caminamos como Cristo, pero de la misma forma recibimos la herencia juntamente con Cristo. Amén. Dale un aplauso al Señor. Juntamente con Él. Así que si a cambio de esa identidad que tanto abrazamos, Dios es fiel y nos da la herencia, yo prefiero la herencia que mi identidad, amados. ¿De qué está construida tu identidad? Pregúntate hoy en día. ¿De heridas? ¿De qué está construida la identidad de tu matrimonio? Tal vez de infidelidades del pasado, de lo que te hicieron. Niégate a todo eso, muere a todo eso y deja que Dios realmente le dé una identidad en Él, y vas a ver que es mucho más grande de lo que tú te imaginabas. Es mucho mejor de lo que tú pensabas. ¿De qué está construido tus sueños? Tal vez del pasado, de lo que estudiaste, de lo que tus padres te dijeron, de lo que has aprendido en la vida. Niégate a eso por unos días. Inténtalo y prueba siguiendo a Jesús a ver qué idea tiene. ¿Qué tal que tenga una mejor idea que todos nosotros? A mí siempre que se me ocurre algo le digo a mi esposa: esperemos a ver si Dios tiene una mejor idea. Tengo pensado esto, mi cielo, pero esperemos a ver si Dios tiene una mejor idea. Y siempre lo dejo ahí, como dicen en bajo, en la sartén, en bajo, planes, propósitos, etcétera, etcétera. Siempre aprenda a morir a ellos, a dejarlos allí en la sartén de la negación a sí mismo, y permitir que Dios le muestre esos caminos más altos, esos pensamientos más altos de los que nosotros podemos imaginar. Amén. Es buen negocio negarse. Es buen negocio negarse a sí mismo en todas las áreas, en el matrimonio, con los hijos, en el trabajo, en los emprendimientos. Es el mejor negocio. Negarse a sí mismo para seguir a aquel que es dueño de todo,
al que es puesto sobre todo nombre que se nombra, al que es todopoderoso, al que las aguas se sujetan a su voz, al que reprende los vientos y los vientos se detienen, al que saca monedas de oro de los peces, al que resucita muertos después de 3 días, al que resucita personas y sana leprosos, al que conoce el futuro de las personas y descifra hasta lo profundo de sus corazones. ¿Qué puede ser mejor que seguir a aquel Jesús? Amén. Dele un fuerte aplauso al Señor y póngase de pie. ¿Qué puede ser mejor que ello? Creo que no hay nada, absolutamente nada en este mundo que pueda ser mejor que seguir a Jesús. Pero hoy el desafío es que definitivamente tú y yo tenemos que aprender a dejar esa identidad, ese yo, morir en las manos de Cristo. Y Dios esta noche a cada uno le va a demandar ese yo. Tal vez lo que Dios o lo que tú llames identidad y ser en tu vida sea muy diferente a lo que yo llamo identidad y ser. Pero independiente de cómo veas la ecuación, cada uno de nosotros, si quiere realmente seguir ese camino, va a tener que tomar su debilidad y avanzar hacia Cristo. Padre, en el nombre de Jesús, yo te pido que hoy cada uno de nosotros podamos negarnos, Dios. En primer lugar, en aquellos lugares donde tú nos pides esa negación, Señor, esa abnegación. En el matrimonio, ayúdanos a ser hombres abnegados, Dios. Aprender a dar la razón, Dios. Ayúdanos a guardar silencio, a someternos los unos a los otros en amor, como dice tu palabra. En el trabajo, Dios, ayúdanos a negarnos a nosotros mismos. Tal vez tengamos la razón, tal vez, Dios, todos estén equivocados, pero ¿quiénes somos nosotros, Dios, para levantarnos en nuestro orgullo? Si todo lo contrario, tu palabra dice: sean mansos y humildes. Tu camino, Dios, y tu destino para nuestra vida es mucho mejor que nuestro camino, tal vez construido de sueños de vanidad, Dios. Pero tú tienes planes y propósitos más grandes para nosotros, que hoy queremos que tú nos vuelvas a invitar a ellos. Hoy el Señor te dice: ven en pos de mí, ven en pos de mi dirección, ven en pos de mi identidad, te dice el Señor. Ven en pos de la imagen y semejanza que tienes de mí, dice el Señor. Ven y te haré pescadores de hombres. Ven y mayores cosas que las que yo hice harás, dice el Señor. Ven y te mostraré secretos y tesoros bien guardados. Ven y pondré en tus ojos y en tus oídos cosas que nunca subieron al corazón del hombre y que jamás fueron vistas o escuchadas. Ven que mis planes son más altos y mis pensamientos más altos que los tuyos. Ven que son pensamientos de bien y no de mal, para darte el fin que esperas. Ven que yo soy tu pastor y nada te faltará. Ven que yo estaré contigo todos los días hasta el fin. Toma tu cruz y simplemente sígueme, dice el Señor. Sígueme, aunque no entiendas, aunque no veas el norte. Sígueme, dice el Señor. Solo sígueme hoy, te dice el Señor. Padre, hoy te seguimos en tu voluntad perfecta, bendito Rey, y entregamos ese ídolo, entregamos ese trono de nuestro corazón a ti. Entregamos el orgullo, la vanidad, la autosuficiencia, Señor, a ti. Entregamos el afán, Dios, de sobresalir, de construir, de capitalizar a ti, Señor.
y te decimos: hazlo en tu tiempo, a tu manera, mientras te seguimos, Señor. Solamente permítenos, Jesús, seguir precisamente tus pasos, Dios. No permitas que nos adelantemos ni que nos quedemos en el paso tuyo, Señor, sino que podamos, Dios, ser hallados justos, en la medida justa de un seguidor y un discípulo tuyo, Señor. Hoy decimos esa palabra que decía Juan el Bautista, el profeta, y te la decimos a ti, Señor. Es necesario que yo mengüe para que tú crezcas en mí, Señor. Ayúdame a menguar. Y gracias, Jesús, porque sé que tú no me pides nada, absolutamente nada, que no me esté sobrando o que me haga daño, Señor, sino que tú me estás pidiendo, Señor, cosas que realmente no me suman en esa carrera contigo, Dios. Tú me estás pidiendo cosas, Señor, que en el camino me van a pesar y me van a estorbar. Por eso hoy te las entrego, Dios. Tú me estás pidiendo cosas porque quieres darme muchas mejores, nuevas y superiores, Dios. Y por eso hoy nos despojamos. Dile: Espíritu Santo, yo me despojo de este yo, de las pertenencias de este yo, de la identidad de este yo que yo mismo he construido, Señor. Y te pido que tú me des tu identidad, tu dirección, para seguirte en el nombre de Jesús, Señor. Amén y amén. Dele un fuerte aplauso al Rey. Gloria al Señor. Pueden sentarse, amados. Pueden sentarse. Vamos a orar por la economía de esta casa, por los diezmos, por las ofrendas en este tiempo. Así que usted, si tiene su diezmo o una ofrenda o lo que trajo para el Señor, es el momento de que lo tome y con fe niéguese a sí mismo y diga: Señor, esto es para ti. Esto es para que tú crezcas, esto es para que tu obra crezca. Si están allí también en las redes sociales, aunque creo que esa transmisión ya no existe, ¿no, cierto? Pero ¿por qué esa cámara está cerrada? Niégate, pastor, a ti mismo, por favor. Perdónalos porque no saben lo que hacen. Los que están ahí en redes sociales, por favor, gracias por sus ofrendas, por sus aportes. Los bendecimos y oremos por la economía de esta casa. Padre, en el nombre de Jesús te doy gracias por la economía de esta casa. Bendecimos, Dios, nuestras casas, nuestros trabajos, Dios, la provisión que tú nos das, bendito Rey. Y te pedimos en el nombre poderoso de Jesús que tú multipliques, Dios, nuestra economía para poderte seguir, Dios. Danos todo lo necesario para caminar contigo todos los días hasta el fin, en el nombre de Jesús, Señor. Damos con gozo, con paz y con fe en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dele un fuerte aplauso al Señor. El Señor los bendiga, amados. Feliz noche.